Bueno, para mí y para mi familia ha sido muy difícil saber lo que es la justicia en Chile. Para nosotros teníamos una vida normal y en lo cual ahora estamos aprendiendo a vivir con lo que es trámites judiciales, con fiscalía, carabineros. Para nosotros ha sido un tema muy difícil en cuanto a lo que es la desaparición de mi madre. Estamos aprendiendo todo esto, lo que es judicial. Ahora me encuentro acá en la ciudad de Osorno por un tema de que soy testigo de los apremios ilegítimos que hicieron a mi hermana en la investigación de la desaparición de mi madre, que es terrible que tengamos que andar en esto, porque nosotros de víctimas estamos pasando a ser imputados. Entonces para nosotros es terrible el hecho de que andemos de ciudad en ciudad testificando sobre lo que nos ha pasado a nosotros como familia. En 15 años he podido ver que en numerosas oportunidades, en muchas, en hechos graves que han vivido niños mapuches, adultos mapuches, y que han buscado en la institucionalidad chilena una solución, no han encontrado una solución en la institucionalidad chilena. Han encontrado desprecio, maltrato, discriminación. Y eso es lo que está viviendo la familia de Julio Estiñel. Ha vivido, por un lado, una persecución en contra de ellos, sin que exista ningún antecedente cierto, una persecución social, además por filtraciones de antecedentes falsos, que es la criminalización que vive todo el pueblo mapuche por muchos años, y que la institución de la justicia, por un lado el Ministerio Público, por otro lado el Poder Judicial, ha tomado parte de una manera negativa, no cumpliendo con sus obligaciones de integrar la cultura del pueblo mapuche en sus investigaciones. Todo lo contrario, la cultura del pueblo mapuche significa para ellos una forma de mirar a un sospechoso. Eso los hace al Ministerio Público de los Ríos, de la Araucanía, del Biobío, que tienen a sus policías dedicados a trabajar en el contexto de violencia rural. Entonces es muy difícil que esos policías que están dedicados a perseguir personas mapuches en este conflicto los vean al pueblo mapuche como víctimas. Aquí este es el camino que mi madre se consiguió después que le cortaron ese camino que está allá, se lo cortaron y se consiguió este camino en medio de la forestal para dirigirse hacia su recuperación que está allá en el fondo. Bueno, nosotros queremos seguir en lo que está mi madre, seguir en lo que cuidar el bosque nativo, cuidar lo que este bosque está alrededor de puras forestales, y mi madre esto era lo que cuidaba. Para nosotros ella fue una mujer muy valiente porque ella se encontraba sola acá, sola. La comunidad no se hizo presente acá viviendo, solamente mi madre. Bueno, mi mamá, yo creo que para ella sentía un orgullo de haber nacido por acá cerca de estos campos, y como niña la despojaron de sus tierras. A lo mejor ella sintió un llamado a cuidar la naturaleza, a quedarse por acá, y por eso ella se formó una comunidad y se quiso venir a estos terrenos.
23 de octubre del 2015, en la comuna de Mafil, hoy viernes 23 de octubre, siendo las 5 de la mañana, se da inicio a la recuperación de tierra. La comunidad indígena de Putreguel hace ingreso al campo La Frit, se planta el rehue, se inicia la ceremonia y se acomodan las cosas para nuestra permanencia indefinida, o hasta que la CONADI o la actual dueña del predio, la comunidad de Lautaro, Blanco Lepín, se hagan presentes y en forma pacífica lleguemos a un acuerdo que nos favorezca a todos. Hoy ingresaron mujeres, hombres, niños, esperando tener una buena calidad de vida, seguir trabajando la tierra y por sobre todo tener un terreno que por décadas ha sido nuestro. Adjunto a esta acta está el listado de todas las personas que permanecerán y permanecerán hasta la actual y legítima dueña sea la comunidad indígena de Putreguel. Este es un hecho histórico para nosotros y esperando tener nuestros buenos frutos se da comienzo a una gran lucha. Todos los integrantes apoyarán y se comenzarán a organizar la estadía. En la comuna de Mafil, con fecha 26 de octubre del 2015, se da inicio a una reunión de comunidad indígena Putreguel, siendo las 17:30 horas. Inicia doña Julia Zúñiga Tricura, presidenta de la comunidad Putreguel, con la presencia de don Cristian Cayul, director de CONADI, región de Los Ríos. Motivo de la reunión, recuperación de tierras y reivindicación de tierra. Se habla en el informe, se habla en la reunión, informe cultural, informe topográfico, informe antropológico. Se necesita para reivindicar de estas tierras estos documentos. Dueño de predio, comunidad Blanco Lepín, apoyo de don Jaime Raipán, presidente comunal de comunidades indígenas, sobre cementerio, predio Huichaco 7, forestal. Tener acta para recuperación de cementerio, el TUM, que pertenece a esta comunidad. Acta donde asiste Forestal Arauco, se dirige a la comunidad indígena Putreguel, el lonco Francisco Curín, donde su apoyo a la comunidad en lo que está realizando reivindicación de territorio y apoyo de Miguel Catrilaf y los dirigentes de la comunidad. Decide seguir luchando por este territorio. Se da término a la sesión 19:30 horas. Firma competente Cristian Cayul, director de CONADI. Hermes Rubilar, encargado de tierra y agua. También es que tuvo problemas ahí con los vecinos de ahí donde estaba, porque como también el gringo le tenía encargado a los chicos ahí que, no sé, porque a un chico le dijo que cuando no esté mi mami ahí que le avise para que le queme la casa. También otro caballero de Huenulés también le quiso cortar la pasada. La única pasada que le quedaba para ella entrar al fondo también quiso que se la cierren. No. Primero que es buena mamá, buena abuela, porque todos esos animalitos que ella criaba, a todos los nietos le tenía uno destinado para ellos. Que este es para el Nico, que este es para el Pablo, que este es para el Cocho, que este es para el Dani, todos tenían teneritos chiquitos, se los tenía todos. Muy buena mamá y buena abuela porque ella decía, yo no crío para mí, es para mi familia que yo estoy dejando esto, no es para mí. Así que eso, sí, pues eso es lo que más recalco de ella, su espíritu también de lucha, de seguir adelante, a pesar que ella tuvo una vida muy dura de su niñez, de todo lo que pasó. Siguió adelante, criando a su hijo, y criando a sus nietos también parte, porque mi hijo igual también se criaron con ella, mis 3 hijos. Entonces,
Eso que sí, sí. Eso es como lo que más recalcó de ella, no sé. Sí, sí está viva porque yo lo veo sigue la lucha, lo veo en Pablo y en Lisette. Porque por lo que ella luchaba, ellos la están representando ahora. Los veo en ellos, digo, ellos tienen el mismo espíritu de mi mamá porque luchan y siguen. Y yo igual los admiro a ellos porque por las cosas que están haciendo y eso igual también me da más deseo de vivir, de seguir adelante con la desaparición de mi mamá. O sea, los primeros meses pedía soñar con ella y después dejé de pedir, siempre me quedaba dormida llorando. Veía imágenes, fotos y me daba rabia porque ella no visitaba a todos menos a mí. Pero el problema es que a veces muchos familiares la veían pero no la veían con vida. Y yo después, como al cuarto mes, empezó a venir a verme. Acá nosotros le decimos peuma, los sueños. Y siempre que ella viene, yo digo que viene a visitarme, la veo con vida. Yo a veces le pregunto los sueños, que dónde está, y ella me dice, yo nunca me he ido, yo sigo aquí. A veces son recuerdos, viene a dejarme a veces una plantita, pero normalmente no me hablan los sueños, no. Entonces igual me da, siempre despierto con esa angustia, ese dolor en el corazón y siempre termino llorando. Y aquí el señor Montes cuando ensució todo este campo, ¿cierto? Estaba todo lleno de basura, montones de basura dejó, porque destruyó todo ese campo arriba, sacó toda la madera él y dejó, ahí están los palos todavía, unos tremendos troncos que hay donde está sentada ella y nosotros eso lo empezamos a cortar, ahora ya están podridos, lo estamos quemando porque nosotros queremos un campito limpio para que tengan pasto mis animales, si no, no tienen nada, de poco lo que cerraron ahí arriba, lo cerraron de pasto. Es decir, el campo está abandonado. Estaba abandonado porque aquí sacaban cualquier leña para allá para afuera, aserreaban, salían los camiones cargados con madera, robaban animales también aquí a la Blanco Lipina, a ese le robaron, cuando llegaron ellos, de llegar le agarraron 2 caballos. Cuando se llegó a esa comunidad aquí, después se quisieron ir porque el campo estaba sucio y estaban mal. Y ya empezaron a juiciarle a él para que le devuelva la plata para comprar en otra parte. Allá dicen que tienen un campo, pero la cosa más linda, un campo precioso. Y que nosotros como no tenemos campo, yo lo menos a mí me gusta criar, me gusta trabajar, tener mis cosas. Gracias a Dios tengo mi 2 yuntas de huella ahora, porque me gusta, siempre me gustó de trabajar de niñita así. Yo tengo una niñita que se llama Julia, mi nieta, es de las mismas. Ya tiene una vaquita parida, tiene una yegüita parida, porque esa yegua va a ser mía, esa vaca va a ser mía. Lo mismo mío, porque yo era que me gustaba la crianza de animales. Tener corderos, sigo aquí no puedo criar nada de eso. Mis puros animales que tengo porque no hay talaje, es puro monte para arriba, puro monte nomás, para allá puro monte. Entonces por eso nosotros lo vinimos aquí y la comunidad se vino, la comunidad Tricanao, que le vamos a poner ahora, Tricanao. Chuñil le va a poner, no le tiene más. Chuñil, bueno, así se va a llamar nuestra comunidad. Ya ese guatoncito que estoy criando, en la mañana después que se vaya le da pecho y yo como a las 9 de la mañana le hago un paíto de harina tostada. Harina tostada con cebollita, le encanta y a la niñita igual. Por eso yo el trigo lo aprovecho mucho. Y me gustan las huertas, me gusta trabajar igual. En las huertas yo estuve quemando una basura, pero después ya estoy jodida de una cadera, me cuesta matar, pero igual. Lucho por mi gente, lucho por mi familia. Como viene Y voy a seguir luchando y no me voy a salir de aquí. Así le dije aquí. Ahí ya hemos tenido, aquí te estuvimos alegando el otro día. Yo no me voy a salir de aquí. Yo llegué aquí hace 7 años que estoy aquí.
7 años. Y de aquí no me voy a mover, que me saque, que vengan carabineros, que venga la PDI, como me la nombró él. No me voy a salir. Y en ese contexto nos encontramos hoy día con una fiscalía que es parcial en su investigación y que ha discriminado tanto a los familiares de Julia como al pueblo mapuche, porque se ha negado a la posibilidad de hacer un cambio de fiscalía y no reconoce el maltrato que la familia ha venido denunciando a lo largo de 11 y 12 meses, un año, en la cual nunca se han sentado en una mesa con los fiscales a conversar respecto de la investigación. Todo lo contrario, se han visto invadidos en su privacidad y han sido tratados como imputados también a nivel social. El Estado chileno a nivel internacional ha aprobado numerosas leyes que protegen los derechos de los pueblos originarios. Uno de esos entonces la protección de su cultura, la protección de su identidad. Y el conflicto que existe y que tenía Julia Chuñil y que tiene el pueblo mapuche, por un lado es con un latifundista para recuperar su territorio antiguo y por otro lado es con la empresa forestal para poder recuperar un Eltún, un cementerio antiguo donde se encontraban sus ancestros. Como decirle que yo pasé por todas esas cosas de que humillaciones, grandes humillaciones donde me crié. Y después cuando me ven por ahí, ay, la India, patas rajadas, qué cosas no me decían, me insultaban. Y yo, toma, y yo lo único que decía, ¿por qué mi mamá no me entra a buscar que estoy aquí? Salía a las pampas, pasaban los aviones, todavía me da pena cuando pasan los aviones, que soy buena para llorar. Pasaban los aviones, vendrá mi mamá a buscarme en ese avión, palaba un cordero y lloraba. Porque ya ahí me acordaba de mi mamá. Porque siempre la India, aquí la India come yuyo. ¿Cuántas cosas no le dicen a uno? Incluso en Temuco, igual cuando yo viví en Temuco, después de me fui a trabajar, no, yo la recorrí y al final estoy aquí ahora. Trabajando y así aprendiendo. Y me gustaría, decía yo, aprender a hablar en Mapudungun, en su lengua que realmente tiene que hablar uno. Nunca la aprendí porque no me crié con mi papá. Y por eso todo eso ¿cómo es que dijo usted? La discriminación que me sentía yo. Sentía mucho eso. Tampoco fui al colegio porque ahí donde estaba cuando era chica, porque era muy chica. Y cuando ya era más grande, porque era muy grande, quería aprender a leer para hacer cartas a los muchachos. Entonces nunca pude estudiar. Nunca me dieron estudios. Después quería estudiar, pero ya me casé después y ya con mis niños no pude hacer nada. Pero así, gracias a Dios, le di educación a mi hija, voy a terminar el cuarto medio, todos casi terminaron el cuarto medio, porque ahí yo ya empecé a trabajar para ellos, que estudien, que no sean como fui yo sin tener estudios. A lo menos ella, que es chiquitita, ya en segundo, y yo imagínense. Pero ella está con su abuelita y su mamá. No, hijo. Toma. Amárralo por ahí. Sí, todavía. Yo sé porque yo lo he escuchado siempre, por eso siempre, porque el indio o la india, así. Se enojan, cállate, india, ya. Siempre se escucha la discriminación, siempre. Nosotros somos mapuche, pero yo me encuentro grande con mi apellido mapuche. Soy mapuche y soy mapuche no. Porque esa es mi raza y que no voy a cambiar mi raza, mi apellido,
Por lo que me digan, no. Soy india, le digo, soy mapuche. ¿Qué? Si me encuentro bien, porque soy trabajadora. Soy una mujer trabajadora, una mujer luchadora. A lo mejor fuera otra persona, no había luchado por lo que he luchado. Lo que estoy luchando todavía estoy luchando, aquí gracias a Dios. Así que me encuentro bien con que sea mapuche. Mi sangre le diga. Yo creo que como todos ciudadanos pensábamos nosotros como familia que la justicia era igual para todos. Pero acá nosotros, como estamos en este problema inmenso que tenemos a nuestra madre desaparecida, y para nosotros tenemos un gran sospechoso, es un empresario, y ahí nos damos cuenta de cómo funciona la justicia, que hay justicia para pobres y justicia para ricos, en lo cual nosotros estamos pasando por un procedimiento de no tener a nuestra madre, la tenemos desaparecida, y estamos acá luchando en contra de las policías, en contra de fiscales, y para nosotros, solamente nosotros queremos encontrar a nuestra madre. Nosotros hemos colaborado con todo lo que es la policía, y en lo cual nos estamos dando cuenta que a nosotros nos quieren hacer un montaje, y ahí nos estamos dando cuenta realmente como es la policía acá en Chile. Para nosotros no ha sido de una forma de igual la justicia como ha sido para otras personas. Por ejemplo, hace un mes atrás se perdió un empresario, lo encontraron en una semana, lo encontraron. Y no hemos tenido ninguna evidencia, nada no sabemos nada de nuestra madre. Entonces, para nosotros aquí existen dos justicias. La justicia para los pobres y justicia para los ricos. Para nosotros vivíamos una vida normal, y ahora nos estamos dando cuenta que hay que luchar para poder encontrar a nuestra madre por una justicia que cuando está a favor de los poderosos va a costar mucho hacer justicia.